Bienvenido, Daniel Padilla. Ujú. Es muy gratificante tenerte aquí y sobre todo porque todo empezó en el DA, ¿no? Empezamos a hablar de cine, como buenos cinéfilos que somos, y a partir de este encuentro, pues nos encontramos por casualidad en el BCN Film Fest. El BCN Film Fest, como tú bien sabes, pues, y habrás podido leer, es un festival que se celebra en Barcelona ya, 10ª ocasión, y es cine con un apoyo en literatura, biografías e historia. Muy bien, antes de seguir me gustaría que hicieras tu presentación de cómo eres tan cinéfilo y bueno, y cómo llegaste al cine. Estupendo. Bueno, primero, gracias, amor, por tenerme aquí. La verdad que es un placer. Bueno, en realidad yo vengo de una familia que no se sabía lo que eran las películas ni los libros, una familia poco ilustrada en ese ámbito, sí que una familia que me dio mucho amor. Entonces, de ese amor yo pude ya a partir de ahí pues empezar a buscarme mi propia vida. Y lo que siempre he sabido es que quería escribir. Eso era una de las cosas que tenía clara, pese a que he ido dando mis tumbos pensando que quería hacer historia, política, filosofía. Pues terminé graduándome en filología hispánica, habiéndome especializado en literatura hispanoamericana y cuento español de ciencia ficción, terror y fantasía. Y hará como 2 años, cuando terminé la carrera, en el 24, cosas así, decidí mudarme aquí a Barcelona. Una de estas epifanías que uno tiene es que a mí lo que me gusta es el cine y de pronto pues dices, venga, me voy a meter a una escuela a estudiar dirección de cine, aunque mi intención principal era especializarme en guión cinematográfico. Y por cosas de la vida, porque al final creo que es lo bonito, que todo vaya surgiendo de forma orgánica, como si de pieza de puzzle se tratase, que todo encaje a la perfección, sin muchas complicaciones, pues me di cuenta de que no solamente me gusta escribir cine o dirigir cine, sino también hablar y escribir sobre cine, reflexionarlo, analizarlo, pensarlo e intentar justamente plasmarlo a través de otras modalidades y otras disciplinas artísticas. Entonces, ¿cuál era la mejor forma para meterme en el mundo de la crítica? Pues yendo a festivales. Y este ha sido mi primer año. Empecé pues con el Americana, de ahí al LAT Cinema Fest, el DA, donde nos conocimos, y este ha sido mi cuarto, el BCN, el cuarto de mi vida y el cuarto de este año, y esperemos que haya muchos más. Esperemos. Muy bien, pues ahí ya estamos casi en la misma línea, ¿no? O sea, aficiones que sí, en mi casa sí que había afición al cine, pero porque en aquellos años era lo más asequible, por así decirlo. Además, programa dobles, ibas al cine, en fin. Pero realmente siempre se ha hablado de cine en casa, siempre, de películas, siempre, siempre. En la familia que yo creé, ¿verdad? Y de ahí, pues he seguido. O sea, en YouTube está en 2 bloques está mi biografía y si algún día tienes tiempo, Estaré encantado. Pues lo puedes ver cómo fue la progresión, ¿verdad? En este caso nos vamos ya directamente al trabajo que nos ha convocado, que es hablar de las películas que más te han llamado la atención, de las 31 películas, de las 31 totalmente. que vistes, ¿no? Entonces, que son bastantes, ¿eh? Sí. Bueno, yo te considero que son bastante porque hay gente que ve 4 o 5 en el mismo día, que no sé si se acuerda de todos los datos, porque yo creo que el cerebro puede explosionar, pero vayamos a ello. La primera que me has relacionado es la ganadora. Totalmente. O sea, ¿cómo te impactó esta película? Aparte de ganar un Sí,
Es decir, claro, uno de los motivos principales y sobre todo por empezar por esta película, es por lo llamativo de que haya ganado. Sinceramente no me lo esperaba. Es una película que si bien gusta, porque al final está muy construida, sobre todo para el ciclo de festivales, está muy bien medida, una fotografía limpia, incluso en ciertos momentos algo fría, pero en realidad la trama no tiene mucho más y parece que no aporta más al ya más que manido tema de la Segunda Guerra Mundial, concretamente finales de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente Alemania está a punto de capitular. Pero lo que sí que me llama la atención de esta película es el contexto histórico y quizá el contexto literario con el que intenta hacer una comparativa con la obra de Herman Melville, Moby Dick. Entonces, precisamente por eso creo que era esencial comenzar por ahí, porque sigue perfectamente los postulados de lo que es la temática del festival y bueno, creo que es interesante. Entonces, dicho eso, previo a hablar incluso de la película, necesitamos ponerle un marco histórico. Se da en la isla de Amrum, que es una isla que se encuentra en el Atlántico, concretamente en una zona cuanto menos conflictiva a lo largo de la historia, porque se encuentra en el norte de Alemania, concretamente cerca ahora de la frontera del reino de Dinamarca. Y digo que es una zona conflictiva porque a lo largo de la historia la frontera ha ido moviéndose, ha ido cambiando. Pues recordemos que Alemania nunca no ha estado unificada como ha estado ahora. Incluso, de hecho, hasta el 89 realmente no estuvo plenamente unificado. Pero previo a eso estuvo el Sacro Imperio Romano, diferentes ciudades-estado, entre ellas en esa zona teníamos a Hamburgo, a Bismarcken, a Holstein, y concretamente dentro de la película se menciona a veces la ciudad de Hamburgo, que es de donde el crío bueno, no es que haya nacido, pero sí que ha vivido toda su infancia en Hamburgo, que es la ciudad capital, el lugar de la nueva civilización, por así decirlo, y la isla de Amrum representa más la ruralidad. Entonces ya simplemente con este matiz ya empezamos a ver que la película va a ser de dos mundos. No solamente de dos mundos dentro de Alemania, los que apoyaban al régimen de Adolf Hitler y aquellos que apoyaban la liberación. Entonces va a ser una película de opuestos en todo momento. Y eso creo que se lleva bien, porque es una película de opuestos a nivel ideológico, a nivel social, incluso a nivel lingüístico. Porque hay que tener en cuenta una cosa, en la isla de Amrum no solamente se habla alemán, sino se habla un dialecto que es el frisón, que es el propio dialecto de la gente de Amrum y que cuando el crío, nuestro protagonista de 12 años, que se llama Nan Ning, va al pueblo, a la casa de su abuelo, aunque su abuelo no está, simplemente es la casa que tenían, pues el niño ve esas diferencias en el colegio que lo apartan, lo empujan, le dicen, tú no eres de aquí, ¿no? Ni siquiera habla frisón. Pero incluso sumado a eso, tenemos un tercer idioma, por así decirlo, que es el polaco, porque a la isla de Amrum llegan los refugiados que están huyendo del envite soviético que viene por el este. Entonces, es un pueblecito en el que conviven todo tipo de personalidades, de identidades y a veces, bueno, quizá un poco eh, esa convivencia un poco forzada, a veces cuanto menos agresiva, porque vamos incluso a los polacos que en teoría deberían ser, en cierto modo, las víctimas, ¿no? de todo esto, pero vemos a los polacos sin ningún tipo de miedo de meterse con nuestro protagonista que pertenece a las juventudes del nacionalsocialismo. Pero bueno, dicho eso, siguiendo un poco con este contexto histórico, recordemos que la película hay dos eventos claves. La muerte de Adolf Hitler el 30 de abril, se anuncia por la radio que Adolf Hitler, pues bueno, en realidad no dicen que se ha suicidado, dicen que justamente quiero recordar que decían algo así como nuestro Führer ha defendido las calles de Alemania, bueno, lo típico, intentar bueno, trastocar la realidad. Y el otro gran evento es la capitulación de Alemania. Alemania capitula
concretamente el 7 de mayo del 45, pero no entra en vigor hasta el 8 de mayo. ¿Por qué son importantes estos eventos? Porque la familia de nuestro protagonista apoya al régimen, incluso están dentro del partido, es decir, son peces gordos. Esto puede parecer una estupidez, pero la gente a veces puede ser tan fanática que evidentemente el que te digan que tu líder ha muerto y que tu país por el que tanto ha entregado, por el que tanto ha sudado y ha sangrado, te digan que se ha rendido de nuevo, porque recordemos que perdió ya la Primera Guerra Mundial, de nuevo pierde esta segunda gran guerra, es un choque. Y esto hace, porque al final esto son las consecuencias que genera un efecto dominó tremendo, esto hace que la madre de nuestro protagonista caiga en una depresión absoluta, su tío termine suicidándose, pegándose un tiro, siempre engalanado, ¿no? Es decir, de igual forma que podemos verlo en el hundimiento con Adolf Hitler encerrado en su búnker, que ese último momento de pegarse un tiro tiene que ser como prácticamente un ritual, pues su tío es igual, ¿no? Vemos al niño entrando a la casa del tío, abriendo la puerta y vemos al tipo tirado en su escritorio, bien engalanado, pese a que la imagen sea cuanto menos grotesca, con los sesos salidos de la cabeza. Entonces, en ese sentido, la Pero película... eso no Sí. te recuerda que es un ritual que incluso la sociedad japonesa, cuando se rindió, Sí. creo que esos rituales en muchas culturas Sí. existen, ¿no? Sí, totalmente. Justo decía Japón. Además, Japón es curioso porque es una nación de la que también hoy hablaremos con otra película y sobre todo Japón lo vive más, porque de hecho tenían lo que se conocía como el harakiri, ¿no? Incluso el bansai, No, la y cosa... así como Hitler era un Ujú. político, por así Sí, decirlo, el emperador es algo divino. totalmente, Entonces, totalmente. la rendición es de una implicación Ujú, que no podemos asumir en los occidentales. O sea, para un ujú. japonés aquella rendición yo creo que fue, bueno, es que no me la puedo imaginar. Es que esa es la cosa. Además, en el ámbito de Japón es muy curioso porque cuando MacArthur desembarca allí en las costas de Japón y con su comitiva de burócratas, pues le plantean una seria duda bueno, hablaban incluso de ejecutar a, a Hirohito, que era el emperador en ese momento. Hablaban de mostrarle en un juicio. Eso hubiese sido una hecatombe, o eso es lo que preveían los estadounidenses, y por eso se decidió perdonar al emperador, ¿no? Exculparlo de toda política y justamente verlo así, como un ente prácticamente celestial, ¿no? Es decir, es como nuestro papa, ¿no? Para intentar occidentalizarlo y entenderlo de esta forma. Entonces vamos a quitarle toda culpa y carga política. Entonces Japón luego se ha convertido en lo que hoy tenemos, ¿no? Pero eso lo trataremos en otra película que creo que ahí sí que lo veremos desde un punto de vista muy social y muy interesante. Entonces, siguiendo con Amrum y habiendo marcado un poco el eje histórico, hay un elemento que a mí me llamó la atención, que fue la comparación con el libro de Melville, Moby Dick. Concretamente, nuestro protagonista le entrega ese libro a su amigo, tiene la misma edad, 12 años. Lo que pasa es que este muchacho, su amigo, que es sí que sí de Amrum, de toda la vida, su familia, por así decirlo, no apoya tanto al régimen. Son incluso pro aliados. De hecho, su abuelo, el abuelo del amigo de Nanning, tiene un hijo que literalmente está en la Marina estadounidense. Entonces, él más que nadie quiere que gane, evidentemente, los aliados, ¿no? ¿Qué pasa? Que este libro se lo empieza a leer su abuelo al amigo de nuestro protagonista y le dice que Moby Dick
el libro de Moby Dick es una clara metáfora de lo que está pasando en Alemania. El barco que se termina hundiendo es Alemania, el almirante de ese barco es Adolf Hitler y Moby Dick es, dicen, Churchill o los aliados, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es más una metáfora anecdótica, porque yo creo que incluso te diría una metáfora con calzador. Lo típico de vamos a pillar un libro clásico y vamos a intentar meterlo, porque, porque sí, es verdad que está toda esta idea de los balleneros, la familia de, bueno, la gente que de Amrum prácticamente se dedican al mundo de la marina, es decir, es una isla que está rodeada de ciénagas. De hecho, hay un momento crucial donde el crío tiene que ir a la casa de su tío no vive en Amrum, vive fuera, y tiene que cruzar justamente las marismas. El problema de las marismas es que según en qué momento del día sube o baja, entonces al final la isla de Amrum se convierte en un páramo aislado de Alemania y del mundo, rodeado de agua, y literalmente agua que debajo de ese mar hay arenas movedizas. Es decir, es un lugar cuanto menos peligroso. Pero claro, fuera de toda esta idea que incluso nosotros podemos añadirla a posteriori de ver la película, en realidad el libro aporta eso a un nivel anecdótico, no añade ninguna capa más porque está repitiendo los mismos conceptos, está diciendo que Moby Dick es Churchill, es una persona, ¿no? Son los aliados. ¿A eso qué significa Churchill? Si lo llevamos a un plano cuanto menos maniqueo, pues significaría libertad, significaría redención, significaría tantísimas cosas que luego si lo ves desde otro prisma, pues quizás no sea así, ¿no? Pero claro, estás viendo que el barco que se hunde y el capitán es Adolf Hitler, entonces frente a eso, ¿qué puedes Bueno, decir, no? yo Mm, como ballena Churchill ya lo considero, porque mm. en mi modesta opinión lo considero un sanguinario. Sí, totalmente. Es decir, Churchill, no nos engañemos, fue uno de los que propuso, incluso al terminar la Segunda Guerra Mundial, invadir la Unión Soviética, es decir, meternos en una Tercera Guerra Mundial. Así que quizás Churchill, Mientras bebía en tres totalmente, copas. totalmente, era un alcohólico de manual. Es decir, Churchill lo que pasa es que ha sido muy ovacionado, según también en qué película, como creo que se llama El instante más sombrío. La última película que hablaba sobre el momento de Churchill, el momento más crucial donde La parecía que... protagonizó Gary Oldman, ¿te refieres? Sí, Ah, sí, me gustó la anterior a mí. sí. Más que la de Gary Oldman, me pareció muy interesante la Claro, primera. según en qué momento, claro, es un momento muy crucial porque el Partido Conservador en principio se había opuesto también a los principios belicistas de Churchill, ¿no? Al final recordemos que Churchill era el quien quería continuar la guerra, pero no cuidado para liberar Europa. Esta mentalidad es muy poco británica, literalmente Reino Unido muchas veces se ha aislado ante Europa. Lo hemos visto con el Brexit, lo vimos con Napoleón, cuando Napoleón intentó aislar a Reino Unido y Reino Unido con su superioridad naval dijo, bueno, pues os aíslo a vosotros los europeos del resto del mundo. Es decir, que no existía esta mentalidad, como quizás podían tener otros libertadores, quizás en Polonia, en Yugoslavia. De Gaulle también una figura cuanto menos conflictiva, pero bueno, él hablaba de esa Francia de la liberación y tal. Entonces, que es un personaje cuanto menos conflictivo. Y lo está contraponiendo a Adolf Hitler porque al final sí, son dos personalidades muy opuestas, pero es que si eso estamos en ese lado de la frontera, pero si nos vamos a la Moscú del 45, ¿por qué no el gran Moby Dick no es Stalin, ¿no? O el pueblo soviético. Entonces esa es la cosa. Además, Moby Dick per se no es un libro que hable abiertamente de esta libertad pro-neoliberal, ¿no? Porque al final, si tú hablas de Churchill y de los aliados, tú estás hablando precisamente de una ideología concreta que se opone a otra ideología concreta. Pero bueno, esto ya son añadiduras que se hacen a posteriori. Entonces, por eso digo que el contexto literario en realidad está muy cogido por las pinzas.
Y de aquí que me sorprenda el que haya ganado. Y yo creo que puede ser simplemente por película bonita, película que sirve, película útil, con mensaje, pues sí, que todos vamos en contra del nazismo y ya está, ¿no? Viva la liberación, viva la justicia y viva tal. Me parece una película fácil, ¿no? Creo que ese es mi punto. Y de hecho, cuando hice mi ranking, estaba abajo. Yo, pues ya hemos dicho, 31 películas, pues al final, quieras que no, para entrar al top 10 hace falta mucho. Sí. El hijo me encantó. Es decir, el hijo me pareció muy tierna, me pareció hermosa, lloré muchísimo con el hijo. Es decir, creo que tanto un servidor como cuando salí de la sala escuché también a gente diciendo vaya llorera, es, es muy tierna, es muy bonita y creo que habla de un tema esencial, que es el de la pérdida. Y no solamente la pérdida, como un crío, como un niño afronta la pérdida de su madre, aunque esto lo que acabo de decir es un spoiler como un manual, porque en realidad no se sabe hasta el final, sino la pérdida y el duelo también de los adultos. Y es muy curioso, y esto a veces lo pienso, sobre todo cuando pienso en películas como Cría Cuervo, que creo que perfectamente puede entroncar con esta película de manual. A veces el cine suele contar la muerte desde la perspectiva de los adultos, pero es curioso que cuando lo hace desde la infancia cambia completamente el lenguaje emocional, incluso el lenguaje formal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se habla desde la muerte, quizás desde los críos, parece que hay un elemento de fantasía o un elemento de magia, un elemento de inocencia que, queriendo o sin querer, está rodeando la escena. O al menos ocurre en esta película. Esto no es norma general, evidentemente, porque hay películas que tratan la muerte de un ser querido desde la perspectiva de un niño y es cuanto menos muy duro. Pero, por ejemplo, en esta, en Un hijo, sí que está la idea de la fantasía, de intentar usar a Mary Poppins para intentar lidiar con los problemas que un niño no sé qué edad puede tener esta criatura, pero quizás 8 años, 10, no lo sé, es muy pequeño. Y hay algo hermoso en esto porque este niño tiene un objetivo que es ir a la típica fiesta estas que hacen en los colegios, tanto en Navidad y al final de curso. En este caso, en vez de representar un Belén y hacer un teatrito, cada niño tiene que hacer pues como bueno, pues algo, ¿no? Para llamar la atención. Y este crío decide con una amiga interpretar el momento histórico de Mary Poppins, donde empieza a cantar y nos recuerda esta palabra súper larga que era súper califragilístico espialidoso, y creo que me equivocaba al decirla, pero bueno. Entonces el niño eh, necesita llegar a ese punto de la Navidad. Recordemos también la Navidad, el factor de la Navidad, lo fantasioso, lo milagroso, el momento del ciclo de intentar resetearlo todo, el momento bueno, acabar con la soledad, ese momento, bueno, que se nos ha planteado así muchas veces, tanto en cine, de forma propagandística, en literatura y en muchos sitios. Y, y bueno, este crío necesita decir esa palabra en voz alta, supercalifragilístico, espialidoso, para que su padre deje de llorar, ¿no? Y que todo vuelva a la normalidad. Y aquí entra en juego una cosa que a mí me encanta, en lo personal a mí me encanta, que es la escuela. Porque muchas veces esto se habla desde el punto de vista íntimo en la casa y todo se soluciona en la casa. Pero claro, no podemos obviar la realidad que estos críos pasan por una etapa educativa. Al final la etapa educativa pues depende de cómo sea la cosa, pero algunos pueden empezar en la guardería, otros se saltan este proceso, pero terminan
obligatoriamente hasta la ESO, ¿no? La educación secundaria obligatoria. Es decir, hasta los 16 años, en teoría. Y a partir de ahí ya uno es libre de hacer con su vida lo que crea conveniente. Pero es todo una etapa donde la educación pública, aquí hago un llamamiento a la defensa de la educación pública acompaña a muchísimos niños que serán las generaciones venideras, que, bueno, el futuro de nuestras naciones dependen de estas criaturas. Entonces, es importante darle ese foco. Y en la escuela hay una persona que es la orientadora o la pedagoga, la psicóloga de la escuela, en definitiva. Y esta persona es esencial para muchas personas, para muchos niños que o bien tienen dificultades internas, o bien tienen algún tipo de problema, o bien todo lo contrario, o bien tienen unas capacidades por encima de la media y también necesitan una atención especial. De hecho, hace poco creo que se estrenó una película que justamente trataba este tema, el de altas capacidades, es decir, que también es esencial. Incluso en el cine español también hemos visto películas como Campeones, que también empiezan a visibilizar ciertos aspectos eh, de la sociedad en general, ¿no? Iba a decir la sociedad española, pero la sociedad en general. Entonces, un hijo no solamente trata, como pudiera indicar el título, sobre el hijo, sino sobre la relación que tiene con el padre, el duelo que tiene el padre por la pérdida de su mujer y por cómo esta pedagoga interfiere y ayuda en la vida del niño y cómo a través de lo que el niño le cuenta y lo que dibuja, interpreta esos dibujos y ve que el que en realidad está muy mal es el padre, porque llega un punto donde la pedagoga ve todos los dibujos, ve las cartas, ve, bueno, tiene todo en la mano y queda con el padre y le dice, el problema es que su hijo ya lo ha superado y su hijo le da miedo decirle que, que tiene que dejar de llorar por mamá, ¿no? Entonces son esos momentos donde te encogen el corazón y es que inevitablemente te tienes que desbordar. Tienes que entregarte a la gran pantalla, al efecto de la sala, de la oscuridad, y decir, pues mira, es que me dejo llevar completamente. Entonces creo que es una película hermosa, es decir, con un minimalismo emocional, con un punto de vista muy contenido que creo que es imprescindible. De igual forma que la otra podíamos destacarlo por su contexto histórico, incluso, bueno, literario ya he dicho que no me parece tanto, pero esta por lo tierna y lo humana que es, además que Hugo Silva, que es el padre, por así decirlo, de Hugo Silva en el BCN han echado dos películas, otra dirigida por Arantxa Echevarría, que creo que se llamaba Todos los días nace un listo o algo por el estilo, que bueno, quizás esa no me llamó tanto la atención. De Arantxa Echevarría hay cosas muchísimo mejores, recuerdo chinas me generó cierta curiosidad, pero vemos también a un Hugo Silva en dos planos, ¿no? Perfectamente puede hacerte una comedia, como de pronto te hace un dramón y te lo crees. Entonces también hay que destacar a este gran personajazo. Con la tercera, que es Corredora. Sí, Corredora. Otra película que me encantó. Es decir, de hecho, Corredora, antes de nada, eh, quiero mencionar a su directora, a Laura García Alonso. Yo sinceramente creo, espero y quiero que Laura García Alonso sea recompensada como debe y que mínimo esté nominada a los Goya por dirección Nobel. Es verdad que al final el tema de los premios siempre es lo de menos, ¿no? Lo importante es la película en sí, lo que te pueda generar la película, lo que te haya provocado a ti y el legado que pueda tener la película. Al final la historia y el tiempo, mejor dicho, es sabio y sabe poner las cosas en su sitio. Aunque a veces nosotros también tenemos que ayudar a poner las cosas en su sitio, porque nos hemos dado cuenta que la historia, a veces, precisamente como la llevamos los seres humanos, podemos ser muy
partidista y a veces ocultar según qué películas, ¿no? Ahí está el que ahora se haga esta revisitación de los clásicos y se intente también hablar de directoras en tiempos de Alfred Hitchcock y de Lubitsch y demás, ¿no? También las mujeres han sido directoras, creadoras y artistas, y eso es esencial. Entonces, dicho esto, creo que Laura García Alonso merecería, sin lugar a dudas, no hablo de ganar, pero sí una nominación en los Goya. Me ha parecido una actuación, una dirección de actrices fenomenal. Es decir, no, llevaba mucho sin salir de una sala de cine y disfrutarlo tanto en ese sentido de decir, joder, qué obra de arte, ¿no? Porque, y hablo pues eso, de una película que al final es su ópera prima, si no mal recuerdo, juraría que sí, porque claro, uno sale de los domingos y claro, al final la directora pues tiene una tradición y claro, se ve todo muy bien atado y bien atado, pero aquí al ser la ópera prima dices, joder, qué bien construido está todo, ¿no? La emoción no es excesiva, no es un dramatismo puro, hay una visualización y aquí ya empezamos a entrar en tema de película, hay una visualización de la salud mental que a mí me parece soberbia. Es decir, se habla de la ansiedad, de la presión, de la obsesión, todo llevado al ámbito competitivo. No es que yo sea una persona de deporte, nunca he participado en una competición de atletismo o cualquier deporte que sea, pero con películas de este estilo te imaginas el nivel de presión, porque literalmente hace un tiempo se estrenó esta película del hermano Safdie, ahora no recuerdo su nombre, pero la de que aparecía Timothée Chalamet, se llamaba Martin Supreme. Ah, Martin Supreme, a mí me encantó, esta claro, película. Bueno, ahí las opiniones están muy discutidas, muy sí, virulentas, pero a mí sinceramente es que me gustó. es una película que polemiza y Sí. de hecho totalmente, una película que, fíjate, a mí lo que sí que me llamó fue el momento del ping-pong, ¿sabes? La mesa, en la última competición, que Ah, ya. dices ostras, ¿cómo estoy viviendo este momento? Decir, mira, el protagonista de Timothée Chalamet, el personaje que interpreta, el Martin, me parece detestable. Puedo entender ciertas cosas, pero me parece Sí, detestable. Claro, al final sí, es un pero competidor. hay personajes así. Claro, totalmente, totalmente. Y es genial que se muestre y que no se banalice y incluso que se ría del personaje, ¿no? Pero es verdad que con esa última competición, con el japonés, dices, ostras, pues hay algo en mí que quiere que gane, ¿sabes? Es que, claro, está todo el mundo apoyando al japonés, bueno, salvo lo del ejército Estaban de... en su terreno, claro. Claro, claro, estaban allí en casa. Pero dices, bueno, quizá por eso voy a apoyar al perdedor, ¿no? Lo típico de voy a meterme en el bando contrario para intentar sentirme Bueno, es mejor. que también era un personaje que en ese momento se sale del pacto. Mm, totalmente. Entonces es como que gane porque es rebelde, porque puede, porque Mm, con mucho esfuerzo lo va a conseguir, con la suerte. ujú. Pues justo no había pensado en Martin Supreme hasta ahora, dándole vuelta, pero sí que hay una tendencia justamente, de hecho el otro de los Safdie hizo Smashing Machine con La Roca Ah, y sí, sí, también la vi. a mí, Magnífica. a mí personalmente no me llegó, no, a No, mí bueno, la verdad. pero bueno, es que Ujú. había muchos factores. La música estaba muy bien Sí. ajustada para crear el Mm, espectáculo, la tensión, y luego el personaje de ella tan destructivo me parece que está mm, abordado. Y eso que entró flojita, ¿eh? mm, La actriz entró casi al final, ¿no? mm. Pero no daba la talla, pero al final sí, al final se ve que se lo creyó.
el personaje femenino. Claro, pues al final tenemos estas dos obras, que cada una en su respectivo campo de juego, y de pronto viene La corredora, que al final es atletismo, y me da pena porque esta película, claro, no tiene el presupuesto de estos dos titanes, pero me parece que incluso es más certera que el mensaje que pretenden dar los otros dos, porque al final sí, los otros es la competición te puede llevar a niveles de una dureza física y mental que, vamos, sobre todo en el tema del boxeo, bueno, no sé ahora mismo, porque no era boxeo, era MMO, MMA, no, no lo sé, ahí no Como una soy especie de lucha libre. totalmente, No claro. entiendo, no entiendo. Yo tampoco, entonces de aquí, si hay algún experto, pido mi disculpa. Entonces, claro, te lleva a una condición física enorme, incluso en Marty Supreme, ¿no? Esa agilidad, todo ese movimiento al final te consume. Pues claro, aquí se ve, pero desde un punto de vista más psicológico. Al final, la actriz, nada más empezar la película, comienza a escuchar unas voces, empieza a emparanoiarse y todo eso lleva a que la muchacha pues termine tirándose del balcón porque vive como en una especie de residencia específica para gente De alto eh, rendimiento. de alto rendimiento totalmente, que eso también me parece cuanto menos marciano, ¿no? Como crear superhombres y supermujeres para la competición, pero eso sería como otra capa más que sumarle. Y claro, el hecho de que ya te tires de un sitio porque piensas que tus compañeros te van a envenenar o incluso tu propio entrenador se ha compinchado con ellos para intentar asesinarte, eso te lleva a un estado de paranoia absoluta, demencial y cuanto menos peligrosa. Y claro, yo pensaba, digo, joder, qué rápido se va a terminar la película. Pensaba literalmente que se iba a morir ahí la protagonista. Digo, joder. Mm, pero no, pero eso te lleva a cómo esta muchacha de pronto no puede ejercer su deporte, lo único a lo que ella siente que es buena en la vida, porque esa es otra cosa, ella misma pensar que solamente sirve para el deporte, que solamente sirve para correr y que sin correr no puede vivir. Y es que viendo la película digo, vale, podemos compararlo con diferentes cosas, no solamente con el propio deporte, sino incluso uno a nivel personal, decir, justo en la introducción que me pedía, te he dicho que yo desde siempre he sabido que lo que quería era escribir. Claro, si a mí me quitan, me extirpan la escritura, digo, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué queda de mí? Entonces, nosotros que nos dedicamos al cine, que somos cinéfilos empedernidos, si nos quitan el cine, ¿qué queda de nosotros? Es decir, seguiríamos siendo personas funcionales dentro de todo este sistema, dentro de todo este engranaje. Es que son preguntas que si bien uno quizás no tiene la respuesta a priori, porque esperemos que nunca nos quiten el cine, nunca nos quiten la escritura, eso supondría que viviríamos en un régimen a los 1984, eh, son preguntas que sí que son esenciales tenerlas en cuenta. Y esta película, Corredora, te la plasma de una forma sin miedo, sin tapujos, y es que te lo pone en la cara. Tú ves cómo ella se tira del balcón, tú ves lo que ella está sufriendo, tú ves esa paranoia mental que tiene la muchacha. Y, y claro, podemos entroncarlo también, no solamente con estas películas de las que hemos podido ir hablando, sino con Whiplash. Whiplash es también una de ese llevarlo al límite, incluso en el cine negro, más relacionado quizá con la danza, con ese perfeccionismo prácticamente autodestructivo, el crear otra vez una supermujer bailarina. Y en Whiplash es la obsesión permanente por la excelencia, que lleva a límites catastróficos. En el cine tenemos el gran ejemplo de Kubrick, ¿no? Kubrick al final es un genio, pero es un demente, no nos engañemos. Es un genio demente, es un genio que en realidad, hace poco leí un libro de Kirk Douglas en el que relataba su experiencia produciendo
Espartaco. Y bueno, hablaba del tema de Trambo, y cómo no, hablaba de Kubrick, ¿no? Un personaje cuanto menos... ese sí que es polarizante, y no Martin Supreme, y que al final tiene una mentalidad muy clara y que quiere llevarlo todo por delante. Y se lleva a todo el mundo por delante, todo sea por el arte, ¿no? Por su mentalidad del arte y su concepción del arte. Que también esto tiene su punto de fanatismo y hay que también tener cuidado con estas cosas. Pero siguiendo con la película, eh, siento que es esencial desde un punto de vista social. Creo que hace muy bien para plasmar diferentes problemas mentales que sobre todo la gente que compite puede llegar a tener. Y creo que se plasma de una forma tan bien narrada, que es que, de hecho, desde el primer momento que la vi, porque creo que fue el segundo día del festival, dije, ¡buah! Porque claro, el primer día del festival hubo algunas que fueron un chasco, como la del anfitrión, y que digo, ostras, como esté aquí el nivel, así el nivel, vamos mal. Corredora fue... Bueno, el anfitrión destacaría Ajá. el detalle que anoté aquí Ujú. en mis apuntes, ya te lo comenté, creo, Sí, cuando nos vimos, totalmente. y es que hay un hecho histórico que yo lo tenía pues prácticamente olvidado, ¿no? Sí. Y la película del anfitrión de Miguel Ángel Jiménez, Ujú. hay un personaje franquista, un marqués, habla de unos minerales que hoy en día son muy buscados, y habla de una visita de Kissinger el 18 al 19 de diciembre de 1973, ¿no? Ujú. Entonces, claro, yo dije, porque sale el periódico en la película del anfitrión, y dije, ay, vaya, pues no lo tengo fresco yo esto, y ya había nacido yo. Digo, pues voy a verlo, y resulta ser que Kissinger viene el 18 y 19 de diciembre, Ujú. y el 20 de diciembre salta por los aires Carrero Blanco, ¿no? En aquel Ujú. coche, bueno, un atentado espectacular. Y ahí Sí, sí, sí. lo dejo para que los cinéfilos y los historiadores le echen un ojo a esa Mm. coincidencia de fechas que yo no voy a interpretar más. Sigamos. Que además, simplemente como último apunte para salir del anfitrión, no sé si a ti te recuerda el personaje del Marqués, porque a mí me parecía como muy llamativo, ¿no? Físicamente como estaba todo muy articulado, a la película de Paolo Sorrentino, La gran belleza, en la que el protagonista, creo que se llamaba, bueno, el actor es Tony Servillano, juraría, Servillo, sí. Servilo, Sí, en italiano, servillo, o sea, como servirlo, una sí, pronunciación, sí. totalmente. Entonces, físicamente, cuando yo vi al Marqués, es que se me vino a la mente ese personaje de la gran belleza, que en realidad no comparten los mismos ideales, es decir, no no es comparable en cierto modo, aunque está esta idea de la lujuria, del hedonismo y tal, pero vamos a ver, no son personajes ni siquiera dentro de la misma óptica ideológica, o Pues el juraría yo. personaje este lo protagoniza Francesc Garrido, que Ajá. para mí es un magnífico actor catalán, Ujú. que por pequeño que sea el papel, por pequeño que sea el papel, siempre da lo mejor, o sea, lo borda, por así decirlo. Sí. No, no, en este caso lo hizo sin lugar a duda porque fue un personaje muy llamativo. De hecho, ya hablamos de los diferentes personajes. A mí me llamaba más la atención lo que eran los secundarios, el Sí, doctor griego, el Patrick, el armatoste este griego también era, que era el jefe de seguridad. Es decir, tenían más cariño quizás los figurantes que los propios protagonistas que, bueno. pues Y de pronto llega Corredora y me encuentro que es una película que está destinada no solamente a la mente, porque ya hemos hablado aquí mucho de la mente, de lo que representa para la salud mental, sino al cuerpo. Es también una oda justamente a lo que hablábamos al principio de
optimizar el cuerpo, la anatomía humana, a encontrar el mejor rendimiento, a llegar a la superación constante, esta idea de eso, de crear supermujer y superhombre, que en realidad si uno lo piensa detenidamente da hasta miedo, da hasta vértigo el que el ser humano pueda incluso siquiera pensar en, ¿no? En cierto modo, jugar con los límites, tanto mentales Bueno, como pero físicos. no he visto la película y Ujú. a lo mejor tú recuerdas el dato que a lo Sí, mejor yo te voy a decir. Esta necesidad de superhombre, supermujer, sí. ya sabes que hay muchas farmacéuticas que están ahí Ujú, detrás de esos centros de perfeccionamiento, de alto rendimiento, ¿no? O sea, hay sustancias que ujú, toman, están súper vigiladas, las medidas, ujú, la dosis, porque al final también en los Juegos Olímpicos, al final, la gente normal que no entiende de nada, de cómo es el engranaje, piensa, bueno, si es una competición de farmacéuticas. ujú, ujú. Totalmente. De hecho, en este caso, la farmacéutica se ve más del lado, más que de la competición en sí, sino del lado de la muchacha cuando está medicándose para justamente bajar los niveles de paranoia. Que esto era otra cosa. Precisamente ya hablando de la farmacéutica, bueno, de los medicamentos lo que hacían, lo que le hacían a ella era dormirla, ¿no? Relajarla para que no sintiese tanto estrés, tanta intensidad en el cuerpo. Y ella, notándose que cada vez estaba más dormida, con menos ganas justamente de salir a la calle, de pronto la vemos comerse una hamburguesa, está apachorrada en el sofá viendo una película. Ella se da cuenta de que el problema son los fármacos. Entonces, ella se autodiagnostica quitárselo. Y a partir de ahí comienza de nuevo este ciclo autodestructivo de quiero competir, quiero ir al campeonato nacional, pero el problema es que ahora no estoy en el centro de alto rendimiento, mi entrenador me toma como una loca porque dice que no puedo volver a los límites que antes me podía llevar, entonces voy a hacerlo por mi cuenta. Y claro, ahora está sola, pero en realidad tiene a su hermana, que aquí tenemos otro componente importante, que es la familia. El padre, evidentemente, como es su padre, quiere protegerla, no quiere que se meta de nuevo en este mundo, que incluso está intentando que trabaje en un sitio para que ella pueda ser fisioterapeuta, porque ella está estudiando esa carrera, porque de hecho incluso aquí se mete otra clave, al final los deportistas son consecuentes, son consecuentes y son conscientes de que el cuerpo tiene unas limitaciones Límite. totalmente, y al final la edad, pues igual que hay futbolistas que se retiran y se dedican o bien a vivir la vida o bien a invertir en negocios y en colonia, pues hay otros que no tienen ese nivel adquisitivo que tienen que hacer una carrera. En el caso de ella, no la había terminado, fisioterapeuta, que también, bueno, es una carrera dedicada también al cuerpo, ¿no? A la oda del cuerpo, a intentar moldearlo, intentar perfeccionarlo, corregirlo, educarlo, por así decirlo. Entonces el padre quiere que se tire por ahí y que olvide ya un poco esto de las competiciones, y su hermana, profesora, artista por vocación, le dice que, venga, yo te voy a apoyar, yo te voy a acompañar, pero necesito que seas franca y sincera conmigo. Entonces también está la idea esta de la familia, es el lugar donde apoyarnos muchas veces cuando no tenemos a nadie, cuando nos trata la sociedad como locos, por haber explotado mentalmente tras haber llevado al límite nuestro cuerpo y nuestra mente por conseguir a veces objetivos que parecieran inalcanzables, ¿no? Entonces, en esa nos encontramos una muchacha que termina llegando al campeonato de España y bueno, y sucede algo. Entonces, dicho esto, vamos Sí, con la siguiente, que me parece fantástico terminar con esta porque la verdad tiene mucha chicha. Es decir, a nivel histórico, a nivel literario y en la película en sí. No sé si esta llegaste a verla.
No, no, tampoco, la vio mi Vale, compañera, sí. de acuerdo. Entonces, es que tengo curiosidad porque es una película que quizás no ha gustado mucho, o quizás no se ha sabido entender bien o interpretar, o no sé, no sé lo que ha podido fallar. Si te fijas, tanto la Sí, anterior de Corredora como esta, Duse, ajá, estaban fuera de competición, aquí está sí. indicado, y son Ujú. premiers catalanas. Sí, pues, hombre, si hubiesen estado dentro de competición, creo que arrasan. O bueno, o es mi humilde opinión, porque viendo lo que había ganado. Pero Duse, eh, nos encontramos, vamos primero con un pequeño marco histórico. Duse, una producción italiana, nos encontramos en el periodo de entreguerra, concretamente terminando ya la Primera Guerra Mundial, o en ese momento como se conocía la Gran Guerra. Italia está dentro del bando de los aliados, llamémoslo así, del lado vencedor. Dentro del lado vencedor por pequeñas circunstancias, porque en realidad Italia siempre fue un país que estuvo ambivalente según en qué lado apoyar. No, literalmente luego la Segunda Guerra Mundial, pues vemos también en qué lado se posicionó, ¿no? Es decir, Italia, más que pensar a un nivel universal, como si bien podemos hablar de países como, por ejemplo, son Francia, que sí que estuvo muy clara su posición en ambas guerras. Italia es un país más bien identitario y lo que ha buscado Italia a lo largo de su historia es perseguir cierta unificación. Si bien se consigue en el siglo XIX, a través del apoyo en primera instancia de Francia, también luego también el reino de Prusia, de ahí el hecho de que Italia apoyase a Francia y al Reino Unido, incluso al régimen zarista, en contra del régimen alemán, pues sorprendió, porque en realidad no había cierta enemistad entre Alemania y el Reino de Italia, sino más bien el Reino de Italia y el Reino de Austria-Hungría, que este es el factor importante. Como decía, si bien se persiguió esta unificación a lo largo del siglo XIX, hubo, a través de lo que se conocía como el Reino de Piamonte y Cerdeña, eh, con esta marcha de Garibaldi, bajando por Sicilia y subiendo por lo que era el reino de Nápoles, cruzando la Toscana, los estados pontificios, los antiguos estados pontificios, Módena, Parma. Pues bien, hubo un elemento, un país que se opuso claramente y concisamente a la unificación italiana. Este fue el Imperio Austríaco en su momento. El Imperio Austríaco, un imperio que en ese momento tenía bajo su influencia la corona de Hungría, de Croacia, de Bohemia, de Galicia, que no es la Galicia que conocemos, sino la Galicia que era parte de luego posteriormente la República de Polonia. Entonces era un imperio multicultural que no supo adaptarse. eh, ¿Por qué no supo adaptarse? Porque pronto veríamos que era un imperio defectuoso que implosionaría, precisamente por lo multiétnico que era. Y fue un imperio que necesitaba la influencia de Italia, necesitaba ejercer su influencia en Italia y necesitaba que Italia siguiese fragmentada. Porque tener a un vecino como era una Italia poderosa, podía rivalizar con los intereses en el mar Adriático de lo que era en ese momento el control lo tenía el imperio austríaco. Además, cuando se consigue esta unificación, pues Alemania también estaba luchando por su unificación. Y en el sur, el imperio austríaco tenía el imperio otomano, que estaba ejerciendo su influencia, ya una influencia cuanto menos en decremento de la zona de los Balcanes, había ya una Serbia y una Albania que se estaban intentando independizar, un Montenegro que había surgido por ahí, Valaquia y Moldavia, que serían las futuras naciones que darían pie a lo que hoy conocemos como Rumanía. Es decir, el imperio austríaco estaba rodeado de enemigos que querían morderle el pastel y evidentemente canibalizarlo. Entonces tener a una Italia unificada era un gran problema. Italia se unifica,
bajo el reino de los Saboya y termina apoyando a los vencedores porque se le promete terminar con la unificación italiana. Cuando Italia se unifica, evidentemente le declara la guerra al Imperio Austríaco para conseguir la zona del Véneto y de la Lombardía, que pertenecían propiamente dicho al Imperio Austríaco. Ganan esa guerra con el apoyo de diferentes potencias extranjeras, pero en esa guerra siguen sin tener lo que era la zona de Istria y la zona del Trentino, que eran, por así decirlo, los últimos grandes territorios de lo que era la Italia moderna que hoy podríamos llamar, aunque en realidad el irredentismo italiano perseguía también la conquista de la costa dálmata, incluso las islas del Egeo, ciertas partes de Francia, incluso había teóricos que hablaban de construir la nueva Gran Roma, y evidentemente el Imperio Romano pues, se extendió por toda la cuenca del Mediterráneo, y pretender crear un Imperio Romano en pleno, bueno, a finales del siglo XIX, principios del XX, era una idea cuanto menos utópica, yo diría quimérica incluso. Diferentes identidades, diferentes políticas, diferentes religiones, no era la situación del Imperio Romano que conocemos y que duró por muchísimos siglos. Entonces nos encontramos con una Italia que necesita desesperadamente terminar con esta unificación y termina metiéndose en la Gran Guerra. ¿Qué ocurre? Que pensaban que, ya que el ejército austríaco estaba ensimismado enfrentándose a los rusos en el bando este, pensaban que sería un paseo, pero no fue así. De hecho, sufrieron muchas bajas, fue una contienda, un frente de batalla muy sangriento, muy complicado porque era zona muy montañosa. De hecho, según qué momento de la guerra, el Imperio Austríaco, en ese momento, perdón, o Imperio Austrohúngaro, porque hay que diferenciarlo, en ese momento se unifican las coronas y hay como cierta equilibrio de poder, aunque no. Todo se daba desde Viena. En ese momento, el Imperio Austrohúngaro incluso avanza por el Véneto, hace retroceder a los italianos, y en todo esto surge una figura esencial para entender esta película y para entender la historia de la Italia de entreguerras, que no es Benito Mussolini, sino es Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio, en ese momento considerado el poeta de Italia, era, por así decirlo, el gran vanguardista, el que traía los diferentes ismos, porque recordemos que a nivel literario la Europa de principios del siglo XX comenzaron a surgir diferentes movimientos como el futurismo en la Italia, por ejemplo, el futurismo que hablaba sobre esa oda hacia la tecnología, la industria, el humo, lo mecánico, el surrealismo, incluso el cubismo, ¿no? A un nivel artístico, pero que también hay cubismo literario, es decir, el dadaísmo y diferentes movimientos que crearon todo un caleidoscopio de visiones, que lo único que pretendían era intentar encontrar un camino nuevo que rompiese con el antiguo régimen literario, por así decirlo. Entonces, Gabriele D'Annunzio fue un gran referente a nivel nacional, en cuanto a Italia hablamos, sino también a nivel europeo. Y de ser el poeta que hablaba justamente de crear una Atenas y una nueva Roma en Italia, se convirtió en el gran héroe nacional. ¿Por qué? Porque Gabriele D'Annunzio participó en la guerra, se convirtió en un general destacable, incluso llevó a su mando los Arditi, que eran las tropas especiales del Reino de Italia, sobrevoló con uno de sus aviones la Viena del Imperio Austrohúngaro. Fue todo un héroe y fue alguien muy influyente. Y de hecho, de no ser por nuestro otro protagonista, hubiese sido seguramente un personaje político muy destacado en Italia. Pero claro, de pronto nos encontramos con la otra figura, Benito Mussolini.
Cuidado, todavía no hemos hablado de nuestra protagonista de la película. Quiero dejarla para el final porque es lo mejor. Además, la interpretación que hace la actriz, que ahora mismo no recuerdo su nombre, desgraciadamente, pero me parece soberbia. Y vamos a dejar a la Duse, o como se conocía, la divina Duse, para el final. Entonces, de pronto aparece otro personaje en esta ecuación, que es Benito Mussolini. Se llama Valeria Bruni Tedeschi. Pues Valeria, si aquí no está escuchando, me encantó tu interpretación, la verdad, me pareció fascinante. Benito Mussolini, creo que sobra presentaciones para este pseudo caudillo. Fue un personaje que estuvo moviéndose en diferentes lugares políticos, espectros políticos. Al principio decía ser socialista, sí que militó en el Partido Socialista Italiano, y con el tema de la guerra, como buen oportunista, demagogo y populista que era, aprovechó todo este descontento social para empezar a encabezar un nuevo movimiento que hoy conocemos como fascismo. Justamente el fascismo italiano viene, etimológicamente hablando, ya aquí entra mi parte de lingüista, de la palabra fascio, que eran justamente los elementos que llevaban los soldados romanos a su espalda, que cargaban con ellos para justamente ir a la guerra. Entonces ya estamos viendo que un movimiento cuanto menos belicista, ¿no? Por el fascio, por el símbolo que representa. Pero lo que mucha gente no sabe es que Benito Mussolini no estaba solo, Benito Mussolini no era un genio, era simplemente un oportunista, de igual forma que lo fue Adolf Hitler. Eran gente que tenían buena oratoria, así que, como decía Sócrates y Platón, cuidado con los sofistas, porque pueden engañarnos fácilmente. Y de hecho eran grandes sofistas estos dos, eran grandes manipuladores. Hitler comenzó en una pequeña taberna y de ahí empezó a ganar popularidad, y Benito Mussolini comenzó a hablar a la gente que se sentía decepcionada por esta victoria amarga, y comenzó a crear su camarilla. Porque tengamos en cuenta una cosa con esta victoria amarga de la que hablo. Habíamos dicho que se le prometió terminar con la unificación italiana. Pues bien, si bien se le entregó el Trentino, que actualmente incluso es una zona dentro de Italia autónoma porque tiene ese doble idioma de Alemania e italiano, también hubo problemas con la entrega de Istria. Porque de hecho, ahora seguiremos hablando de Benito Mussolini, Gabriele D'Annunzio creó lo que se conoció como una zona libre dentro del Trieste, que es una pequeña ciudad dentro de Istria, donde él creó su propio estado. Y el tipo era así, el tipo estuvo, creo que no sé cuánto tiempo, pero varios años siendo el líder de ese estado cuanto menos artificial y que salía de los conceptos de toda norma, por precisamente su constitución. Y aquí invito a la gente que vaya a leer en la constitución de Trieste, aunque el país no se llamaba Trieste, tenía otro nombre cuanto menos fantasioso. Y uno simplemente para ver el panorama al que nos enfrentamos, uno de los puntos de esa constitución era que la música tenía que estar, era obligatoria de régimen, ¿no? Era algo como al ser, bueno, se equiparaba la música con algo indispensable para la vida. Que eso, claro, nosotros como amantes del arte parece que es algo maravilloso, ¿no? El que dentro de una constitución que en teoría no debería meterse según en qué cuestiones, pues de pronto se mete a la música como algo tan esencial que todo el mundo tiene que practicarla, todo el mundo tiene que escucharla, ¿no? El problema es cuando se dice qué música tienes que escuchar, ¿no? Aquí ya empieza esta mentalidad corporativista de Gabriele D'Annunzio. De hecho, Gabriele D'Annunzio es uno de los que es el que, mejor dicho, empieza a popularizar el saludo romano, el que más tarde pues, usaría también Adolf Hitler, y bueno, aquí un señor que se llamaba Francisco Franco. Entonces, al final, y estoy seguro de que incluso Francisco Franco no tenía ni idea de quién era Gabriele D'Annunzio,
y que todo el mundo lo asoció a Benito Mussolini, pero no. Benito Mussolini se lo apropió de Gabriele D'Annunzio, ¿no? Con este experimento de nación, de ciudad-estado en el mar Adriático. Entonces Benito Mussolini vio lo que hizo Gabriele D'Annunzio, vio que era posible crear una sociedad corporativista, una sociedad cerrada en torno a un ideal. Es verdad que el ideal de Gabriele D'Annunzio era crear una Atenas en el seno del Adriático, una ciudad moderna, una ciudad tecnológica, una ciudad industrial. También cuidado con los tecnócratas, porque todos los que te hablan del progreso, el progreso tiene que ir acompañado de un progreso humano, si no el robot termina amenazando la existencia del propio ser humano. Entonces, Benito Mussolini vio lo que consiguió y evidentemente lo plasmó en sus ideales y por eso muchas veces se habla de que Gabriele D'Annunzio fue el primer fascista, aunque él jamás se denominó como tal. Y esto es una de las problemáticas que se ve en la película, porque vemos a un Gabriele D'Annunzio prácticamente ido, paranoico, un Gabriele D'Annunzio cuya pareja fue justamente la Duce. Esta pareja, al final los artistas, él era dramaturgo también, ella actriz, entonces vemos una relación cuanto menos intensa de idas y venidas, de amores carnales, intensos, pasionales, y claro, esas escenas que son íntimas, pero también que son cuanto menos irónicas, porque vemos a un Gabriele D'Annunzio susurrándole al oído, te quiero toda mi vida, te quiero esencialmente, bueno, te quiero todo lo que te puedo querer con mi cuerpo, y la Dulce se va y dice, ya no, ¿no? Esto ya ha terminado, y de pronto él se pone a llorar como si fuese un crío. Dice, pues bueno, aquí también está la humillación, por así decirlo, de estos grandes líderes del que una vez llamamos el poeta de Italia, el que ahora se ha convertido en nuestro héroe nacional y ahora está llorando tirado al suelo por la que dice que es la mujer de sus sueños, ¿no? Por la gran actriz de Italia, porque ¿quién no lloraría por la gran actriz de Italia, ¿no? ¿Quién no lloraría por una Ingmar Bergman, por una Liv Ullmann, ¿no? Es decir, es normal, es completamente entendible. Y dicho esto, habiendo ya un poco contextualizado lo que es el marco en el que se centra la película, porque la película te va dando estas pistas, te va dando todas estas situaciones, quizás no te lo explica porque te hablan de Gabriele D'Annunzio, el poeta y tal. Entonces creo que para entrar a esta película es necesario tener cierta mochila a la espalda para disfrutarla en toda su esencia. Porque no solamente una película histórica, es una película política, es una película también literaria. Y aquí también me quiero centrar, porque decíamos, estamos en el periodo de entreguerras, una sociedad cuanto menos convulsa, una sociedad que se mueve de arriba abajo, de un polo a otro, y la literatura, como arte que es, se adapta a la sociedad, evoluciona según la mentalidad de la sociedad. Y vemos cómo la Duce, siendo una actriz de una consolidada carrera clasicista, por así decirlo, e incluso en ese momento se usaba en Italia un término concreto que se llamaba el verismo, que el verismo es una especie de corriente del naturalismo, de intentar encontrar una verdad dentro de la literatura y del teatro. Eso se contrapone contra el vanguardismo del que ya he hablado. Entonces, también en esta película hay dos figuras. El verismo, que en este caso se encarna por un personaje que aparece en la película y que me sorprendió verlo, que es Ermete Zacconi, un dramaturgo del momento, actor también, amigo de la Duce, pero que en su momento se enemistó con la Duce porque la Duce quería un cine nuevo, perdón, un teatro nuevo, una forma de hacer arte completamente nueva, que traía justamente las vanguardias. Esas vanguardias que defendía, por ejemplo, Gabriele D'Annunzio. Y también tenemos que ser realistas y creo que esto la película lo afronta muy bien. El teatro pareciera, aunque sigue todavía vigente y espero que siga con fuerza y con ánimo y que nunca lo deje, de pronto en la ecuación se mete otro arte. Tenemos la literatura, tenemos la ópera, tenemos el arte, tenemos el teatro, pero
de pronto se mete el cine. Y el cine empieza a tener gran fuerza también en Italia, y la DUSE se ve enfrentada a esta problemática. Cómo los grandes productores empiezan a dejar de a financiar obras de teatro para financiar obras de cine. Y mucha gente del teatro pasa, evidentemente, del teatro al cine. Eso, sobre todo en el periodo mudo, pues se da con gran rapidez. Y luego, verdad que en el sonido, pues hay películas como Sunset Boulevard o cómo era esta que ahora mismo no recuerdo, pero que era una película donde la voz no coincidía y entonces usaban a una actriz para que fuese el rostro y bueno, detrás estaba la señora en realidad hablando. Cantando bajo la lluvia. Cantando, justo, cantando bajo la lluvia, ¿no? Películas que es que lo muestran perfectamente. Entonces, a la DUSE le proponen que se meta en el mundo del cine, pero ella dice que no, que, que porque justamente el productor, y esto recuerdo la frase, dice, el teatro es un arte muerto, el cine es el futuro, a lo que responde la DUSE, pero yo es que estoy viva, yo estoy viva. Es decir, es verdad, puede que el teatro, venga, puede que ya a la gente no le interese el teatro, puede que no sientan lo mismo, puede que la gente del pueblo pues vean el teatro algo elitista, quizá como la ópera. Y el cine, la cosa del cine es que democratiza mucho la sala. En teoría puedes estar viendo en la misma sala una obra cuyo público puede ser muy diverso, ¿no? Y quizá en el teatro sí que había ese componente disgregatorio, incluso estratificado, que eso con el tiempo evidentemente se ha ido corrigiendo. Pero claro, la DUSE dice eso, ¿no? Estoy viva. Y como está viva, precisamente por cómo está viva, quiere adaptarse a la nueva época y quiere defender un teatro vanguardista. Aquí llega un problema. La DUSE, la divina DUSE, como se la conocía, era una señora que toda su vida se dedicó al teatro. De igual forma que en Corredora teníamos una chica que pensaba que su única fuente de vida y de poder era justamente correr, la DUSE, si no era actriz, se moría. Y vemos aquí también las problemáticas de ser actriz y tener una hija, porque al final está esta cosa de que si eres actriz, ¿no? Parece que te desentiendes de ese mundo personal y tienes que crear tu personaje y al final el personaje lo devora todo. Vemos también como la relación que tiene con su hija y que es interpretada por... no recuerdo el nombre, pero aparece en el retrato de una mujer en llama, que es la pintora del retrato de una mujer en llama. Película, por cierto, el retrato de una mujer en llama, hermosa, y bueno, las actuaciones ahí son increíbles. Entonces, no sé si se llamaba Después Naomi. de Valeria Bruni Tedeschi sale Noemí Merlant o algo así. Sí, Noemí Merlan, justo. Noemí Merlan, justo. Pues es la pintora de retrato en llamas y la hija de la DUSE. Entonces, al final es una actriz consolidada y con su peso y que se nota. Aunque siento que es verdad que no ha destacado tanto en pantalla precisamente porque teníamos a la DUSE, ¿no? Que por haber sido interpretada por Valeria, como a veces esta idea de la abstracción de los artistas y de las actrices, de a veces hablar así en susurro, ¿no? Como si te metiese en ese plano onírico, como súper calmado y sereno. Y me parece fascinante. También la problemática justamente que lleva con su familia, la problemática con el contexto literario. Al final es una mujer que se construye a sí misma y que durante un tiempo decide apartarse de los focos y de pronto regresa por la guerra. Al final está todo unido. Al final, no hablo porque sí, al final viene todo a colación. Regresa al gran público por la devastación de la guerra, porque quiere darle a su público la última oportunidad de ver a la gran Duse, ¿no? A decir, vale, nos hemos afrontado
nos hemos enfrentado a esta guerra, pero es el momento ahora de entretenernos, ¿no? De intentar pasarlo, de intentar digerirlo de la mejor forma posible. Y aquí vemos un gran problema, que es la Dulce coqueteando con el fascismo. Y digo coqueteando como de una manera ingenua. No sé hasta qué punto la Dulce era una persona ingenua, pero en la película se plantea como una persona inocente, una persona que en realidad ella quería transmitirle al pueblo pues esta idea de vamos a olvidarnos de todo, vamos a intentar superarlo, vamos a intentar ir para adelante, ¿no? Y de pronto, bueno, a medida que ella va haciendo sus actuaciones, Italia está sufriendo lo que está sufriendo, la marcha en Roma, de pronto la persecución política, al final dentro del mundillo de los actores hay gente del colectivo, literalmente uno de los amigos y actores de la Dulce es homosexual, le meten una paliza a los camisas negras, es decir, la situación histórica prevalece frente al imaginario que pueda tener la Dulce de su Italia y de su movida y de su vida idílica. Es decir, al final la Sí, historia, el una belleza, fascismo, sí. totalmente. Al final el fascismo toca la puerta. Y no toca la puerta, le mete una patada a la puerta y entra, sin que quiera o no quiera. Entonces, claro, bajo ya el régimen de Mussolini, el comienzo del régimen de Mussolini, que la gente no sabía muy bien qué era esto, no era un señor calvo que agitaba las manos cuando hablaba y que se enfadaba y que tenía buena oratoria y tal, y que el rey permitió que Mussolini pegase un golpe de Estado, le diese una patada al Parlamento, a las instituciones y absolutamente todo, invita a la Dulce a lo que era el palacio, digo yo, donde vivirían todos estos burócratas, y le dice, señora Dulce, usted no se preocupe por nada, desde Italia le vamos a dar una pensión vitalicia, todas las deudas que usted tiene se las vamos a quitar, porque será otra, la Dulce estaba endeudada, porque el banco de Berlín tenía todo el dinero en Berlín, quiebra por evidentes razones y lo pierde todo. Dice, no se preocupe, usted simplemente viva y promueva los valores de Italia. Y aquí está la cosa, promueva los valores de Italia. Y la Dulce, pues evidentemente te dan una pensión vitalicia, ella quiere que se construya un templo para el arte, para el teatro, y ella va con su maquetita al Duce, que no, en este caso no es la Dulce, al Duce, va con su maquetita y dice, yo quiero esto. Y el Duce dice, sí, sí, háblelo con mi subalterno y ya nos veremos. No volvieron a verse. Y luego tiene ese encuentro con Gabriele D'Annunzio, donde Gabriele le dice, ¿cómo has dejado que te engañe? ¿No? Es decir, Mussolini ha engañado a toda una nación y te ha engañado a ti. Entonces, bueno, recomiendo que se vea la película, teniendo en cuenta todos estos factores. Al final la Dulce migraría a Estados Unidos, se iría de Italia, se sentiría cuanto menos defraudada, evidentemente, por lo que estaba ocurriendo en Italia, y abandonó su tierra, abandonó la tierra que tanto amó y a la que tantos años le dedicó. Entonces, es una película hermosa para aquel que le guste el arte, la literatura y la historia. Así que bueno, con eso concluimos. Yo creo que hoy sí, esto ha sido el primer encuentro, pero nos quedan muchas más. Podemos ir haciendo esto que te comento, bloques Estupendo. de 3 o de 4 películas y nada, y así emplazamos a los seguidores para estos Totalmente. interesantes comentarios. Sí que es verdad, Daniel, muchísimas gracias y nos seguimos. Genial, que vaya muy bien.